Entonces hoy vamos a hablar de magnitudes y unidades dosimétricas. ¿Cierto? El objetivo es que al final tengamos claro qué es una dosis equivalente, una dosis efectiva y una dosis absorbida. Tengamos en claro también pues qué es la actividad. O sea, no podemos hablar de todas las magnitudes y unidades dosimétricas pues, porque el tiempo no nos da, pero vamos a hablar como de las más relevantes, que existen, de las que de una u otra manera pues hemos podido tener acceso. Bueno. Recordemos qué es la radiación. La radiación es la propagación de la energía, ya sea en forma de ondas o de partículas. Radiación de energía en forma de ondas o de partículas. ¿Cierto? O sea, cuando hablamos de ondas, estamos hablando de radiación electromagnética. Así que la radiación es energía propagándose. O sea, hay partículas, estamos hablando de partículas, hablamos de partículas alfa, beta, protones, neutrones, que se están propagando y ellas están transportando energía. Asimismo, la radiación electromagnética, rayos X o rayos gamma, se están propagando y están viajando, están moviéndose en el espacio, en el medio, y están entregando energía. Bien. Y cuando hablamos de radiación ionizante, pues es propagación de la energía, ya sea en forma de partículas o radiación electromagnética, que tiene la capacidad de ionizar la materia. Cuando decimos que tiene la capacidad de ionizar la materia, pues estamos diciendo que son partículas que pueden arrancarle electrones a un átomo, o que puede arrancarle electrones a una molécula. Y cuando eso ocurre, entonces esa ionización tiene que solucionarse de alguna manera, porque los átomos o las moléculas tienden siempre a estar en el equilibrio, o sea que las cargas eléctricas positivas contenidas en el núcleo y las cargas eléctricas negativas contenidas en los electrones, la suma total siempre sea cero. O sea, si tengo 2 protones, tendré 2 electrones. Si tengo 90 protones, tendré 90 electrones. Entonces, cuando hay una ionización, pues hay un electrón menos, uno o varios electrones menos, o uno o varios protones menos. Entonces, eso me causa una descompensación en el equilibrio electrónico del átomo, y eso se tiene que solucionar de alguna manera. Y eso se soluciona generalmente cuando se produce una ionización por arrancarle electrones a un átomo o a una molécula. Eso se soluciona pues asociándose con un átomo que es vecino o con una molécula vecina y generándome enlaces moleculares que me van finalmente a generar compuestos diferentes o compuestos que no estaban presentes en la materia en el momento en que se produjo la ionización. Así que esos nuevos compuestos, esas nuevas moléculas que se me forman, que se me originan, pues indirectamente, o podemos decir que me está generando cambios en la materia. Que me está generando cambios en la materia. ¿De dónde proceden? ¿De dónde proceden todas esas partículas? Pues esas partículas proceden del átomo. Toda la radiación ionizante procede de los átomos. Bien. ¿Cómo así que de los átomos? Sí. Nosotros podemos tener electrones que salen de un átomo. Los electrones son partículas radiactivas y son libres. Si arrancamos un electrón, es libre. Una partícula beta, de hecho, es igual a un electrón. Es un electrón. Es una partícula. Tenemos también protones. Tenemos
protones que vienen del núcleo atómico. Esos protones libres tienen una gran capacidad de ionizar la materia. Es una partícula cargada positivamente. Esta partícula cargada al pasar por cerca a otro átomo, puede arrancarle electrones a un átomo. Es más, en su propio recorrido, al salir de aquí, al pasar por acá, por ejemplo, podría haberse arrastrado este electrón que está aquí. Y el electrón estaría girando, orbitando alrededor de él, y esto sería un átomo de hidrógeno. Pero me ionizó el átomo, me ioniza el átomo, o sea, me le arranca electrones a los átomos. Si él choca contra otro núcleo atómico, pues puede generarme cambios dentro de ese núcleo o inducirme radiactividad dentro de ese núcleo atómico. Bueno, también tenemos emisión de neutrones. Los núcleos pueden emitir neutrones. Además, en el interior, los núcleos atómicos, los componentes del núcleo atómico, tanto los neutrones como los protones, pueden emitir partículas beta. Y esas partículas son partículas cargadas. Tenemos partículas beta positivas, que se originan en los protones liberan partículas beta positivas, y tenemos partículas beta negativas. Las partículas beta negativas se originan en el interior de los neutrones. Y cada vez que se emiten esas partículas, pues hay unos cambios dentro del núcleo atómico. Entonces aquí tenemos un breve recuento de qué tipo de partículas son las que consideramos radiactivas. Tenemos electrones, neutrones, protones, fragmentos de fisión. Un fragmento de fisión es cuando un núcleo atómico se rompe, se parte. ¿Por qué razones se rompe? Pues cuando es bombardeado, por ejemplo, con neutrones. Un neutrón impacta un núcleo atómico y lo puede romper, lo fracciona en dos partes, por lo menos en dos partes. Partículas alfa. Las partículas alfa provienen también de núcleos atómicos bastante pesados, bastante grandes. Estos núcleos pesados emiten dos protones y dos neutrones que se van juntos. O sea, la partícula alfa es una sola partícula, pero está constituida de 4 partículas en total. De 2 protones y de 2 neutrones. Por eso en algunos textos las partículas alfas aparecen como un núcleo libre de helio 4. Porque si tiene 2 protones, pues 2 protones ese es un núcleo de helio. Y tiene 2 neutrones, pues la suma de neutrones más protones me da un número másico igual a 4. O sea, esto es helio 4. Listo. Pero también tenemos radiación electromagnética, y esa radiación electromagnética, pues, la conocemos nosotros como rayos X o rayos gamma. No estoy hablando del espectro de las radiaciones no ionizantes, esas no me interesan en esta charla, ya que estos debieron haberlo visto ustedes en su curso de protección radiológica, que todos ustedes tienen un curso de protección radiológica. Este es un programa distinto. Entonces, recordemos que los rayos X y los rayos gamma pues se propagan en forma de radiación electromagnética, son radiación electromagnética, se propagan en forma de onda. Ellos tienen una longitud de onda, una frecuencia y transportan determinada energía. Y es suficiente energía la que transporta para ionizar un átomo. Es decir, cuando uno de estos rayos, interactúa o choca, por ejemplo, con un electrón, le entrega energía, y esa energía que el electrón recibe, pues es la suficiente para hacer que el electrón salga del átomo, ionizándome así el átomo. Pero ¿de dónde provienen los rayos X y los rayos gamma? Los rayos gamma
provienen del núcleo atómico. ¿Sí? Los rayos gamma son una radiación nuclear también, provienen del núcleo. ¿Cuándo se origina un rayo gamma? Después de que un núcleo atómico ha emitido un neutrón, un protón, fragmentos de fisión, o sea que un átomo se me rompe, los restos que quedan van a emitir rayos gamma, o al emitir partículas alfa, partículas beta. Entonces, cuando emiten partículas radiactivas provenientes del núcleo, después de esa emisión empieza a haber un reacomodamiento de las cargas nucleares y de las estructuras nucleares que hay allí, y durante ese reacomodamiento hay emisión de radiación electromagnética. Y esa radiación electromagnética es un rayo gamma. Y también tenemos rayos X. Los rayos X son emitidos por los electrones, pero no por los electrones que están aquí estables en el átomo, sino por electrones que tienen que pasar por algunos procesos. Por ejemplo, supongamos que aquí en esta órbita interna hay una vacancia, que este electrón no está. Así que este electrón bajaría a ocupar esa vacancia. Podría bajar a ocupar esa vacancia. Este electrón o cualquier otro electrón de las órbitas externas, de las capas más externas, podría ocupar la vacancia de la capa interna. Cuando eso pasa, el electrón emite energía, emite un rayo X y pasa de su orbital externo a un orbital más interno. Otra forma de producir rayos X es cuando los electrones son desacelerados. Son desacelerados. Eso se conoce como radiación de Bremsstrahlung. La radiación de Bremsstrahlung, pues es la que se privilegia en los tubos de rayos X. ¿Qué es la radiación de Bremsstrahlung o radiación de frenado? Pues cuando un electrón viene hacia un átomo, en este caso los electrones del cátodo se dirigen hacia los átomos del ánodo, y allí en el ánodo, al viajar dentro de los átomos del ánodo, por interacción columbiana, o sea, hay una atracción entre las cargas positivas de los protones del núcleo atómico y la carga negativa del electrón que está viajando a través de él. Lo atrae, pero no lo atrapa, sino que el electrón, afortunadamente por la velocidad que ha adquirido, pues en lugar de ser atrapado, lo que es desviado. El electrón es desviado. Pero en ese desvío, el electrón pierde energía. Esa energía que pierde el electrón la radia, la expulsa. Y eso es un rayo X también. Eso es rayo X. Entonces, como vemos, todas las formas de radiación provienen realmente del átomo. Partículas, electrones, neutrones, protones, fragmentos de fisión, partículas alfa y beta, y radiación electromagnética como rayos gamma y rayos X. Todos nuestros sentidos son completamente ineficientes a la hora de detectar la radiación. De hecho, nosotros en este mismo momento estamos siendo bombardeados por una gran cantidad de radiación, tanto ionizante como no ionizante. Donde quiera que estén ustedes, en su casa, en su apartamento, en la finca, en el carro, en el trabajo, y aunque estén alejados de cualquier equipo de rayos X o de cualquier isótopo o radiofármaco que se esté utilizando dentro de la institución, ustedes están recibiendo radiación electromagnética en este momento. Perdón, están recibiendo radiación ionizante en este momento. No solamente radiación electromagnética, porque ustedes están siendo bombardeados, bueno, y yo también, en este momento estamos siendo bombardeados por rayos gamma. ¿De dónde provienen esos rayos gamma? Esos rayos gamma provienen de los átomos que hacen parte de todo lo que conforma el universo. De todos los elementos que conforman la corteza terrestre. De todos los elementos con los que están fabricadas las cosas que utilizamos. Incluso los elementos
que hacen parte de nuestro cuerpo. El ser humano está construido con diferentes elementos, está construido con todos los elementos que conocemos en la naturaleza, ¿cierto? Sodio, oxígeno, carbón, calcio, fósforo, nitrógeno. Y todos esos elementos tienen unos isótopos que son radiactivos, que existen en la naturaleza de forma natural y que emiten partículas beta, y emiten radiación gamma. Algunos elementos más pesados, como el uranio, por ejemplo, tienen isótopos que emiten rayos, partículas alfa. Existe el radón 222 en la naturaleza, pequeñas cantidades de radón, y que se acumula a veces en edificios cerrados, en casas cerradas, y respiramos entonces radón, que es bastante radiactivo, emisor de partículas alfa y emisor de rayos gamma. Así que nosotros estamos siendo bombardeados por radiación ionizante constantemente. Nuestros sentidos no sirven para detectarla. Nadie puede decir, uy, huele a rayos X, o huele a partículas alfa, o acabo de saborear, me dio sabor. Nadie puede decir, por ejemplo, uy, me dio sabor como que a rayos gamma. Oiga, o yo estoy escuchando unos neutrones que están pasando por aquí, o unos electrones. No, eso no es posible. No vemos, olemos, no escuchamos, no sentimos y no saboreamos la radiación ionizante. No existe nada en nuestro cuerpo que permita detectar esa radiación ionizante. Y así, pero no la podemos detectar, pero existe. Y puede generar efectos. Entonces es necesario que exista una forma de nosotros poderla medir, o de pronto poderla expresar, ¿cierto? Que podamos atribuirle algún tipo de propiedad o a la radiación ionizante, y para eso nosotros hemos desarrollado, nosotros no, se ha creado la Comisión Internacional de Medidas de la Radiación, que es la ICRU, por sus siglas en inglés. Esta organización se encarga de definir unas magnitudes radiológicas que son claras e inequívocas, es decir, magnitudes asociadas a la radiación que nos expresa alguna característica de la radiación o que nos permite determinar algún tipo de efecto biológico que se pueda producir por el uso de ella. Entonces, es una forma de medirla. Entonces, si vamos a medir radiaciones, pues nosotros tenemos que hablar de magnitudes dosimétricas. Existen magnitudes asociadas a lo que nosotros nos interese medir. Si vamos a medir el campo de radiación, entonces hablamos de radiometría, ¿cierto? Entonces, si es la que hacemos, por ejemplo, en el puesto de trabajo, cuando van y llevan un detector de radiaciones y se ubican donde nosotros estamos y ponen a irradiar el equipo, o si hay algún paciente con isótopos radioactivos o tenemos algún isótopo radioactivo utilizando, entonces en nuestro puesto de trabajo colocamos el detector y medimos si allí hay radiación o no. Eso es radiometría, o sea, estamos haciendo mediciones del campo de radiación. Si queremos hablar de patrones de la radiación, entonces, de patrones de medición, entonces hablamos de metrología. Por ejemplo, cuando hacemos la calibración de un equipo de rayos X, estamos hablando de metrología. Si hay magnitudes dosimétricas, cuando estamos hablando del depósito energético de la radiación, y hay magnitudes en radioprotección que se expresan o que tienen que ver con el efecto biológico producido. Una de las magnitudes que se utiliza es para medir la radiactividad.
¿Qué es la radiactividad? Pues la radiactividad es la transformación de un núcleo en otro, o sea, de un átomo se me transforma en otro. Como consecuencia de la emisión de partículas de su núcleo atómico. Así de sencillo. Entonces, un átomo emite partículas alfa, emite partículas beta, y esa emisión de partículas alfa, partículas beta, ocurre en determinada unidad de tiempo, y eso es lo que conocemos como actividad. En pocas palabras, la actividad me está expresando qué tan radiactivo es un núcleo atómico. Entonces, cuando hablamos de radiactividad, estamos expresando o nos está diciendo cuántas desintegraciones por unidad de tiempo ocurren en determinada muestra de un isótopo radiactivo. Cuando hablamos de una muestra de un isótopo radiactivo, pues se quiere decir que yo tengo un pequeño fragmento de ese isótopo, así sea un granito, una semilla, le llamamos, ¿cierto?, del isótopo. Y esa pequeña cantidad de isótopo contiene millones de átomos allí en su interior, ¿cierto? Está constituido por millones de átomos. La actividad lo que me está diciendo es cuántos átomos de los que hay en esa muestra se desintegran por segundo, por unidad de tiempo. Pero cuando yo hablo de que se desintegra, no quiere decir que se deshaga, que se desaparezca, sino que cuántos átomos emiten partículas radiactivas por unidad de tiempo. No es que esos átomos se desintegren en sí, sino que esos átomos se transforman en otros átomos. Hay una transformación, sí, porque cuando un protón emite una partícula alfa positiva, ese protón deja de ser protón y se transforma en neutrón. Entonces, ese átomo que tengo allí, ese núcleo que tengo allí, al perder un protón porque se transformó en neutrón, ahora va a tener un protón menos, por lo tanto va a cambiar el elemento que es. Por ejemplo, si yo tengo helio y uno de los, perdón, bueno, en el caso de helio emite una partícula negativa, o sea, le emite el neutrón, y ese neutrón, al emitir la partícula beta negativa, se transforma en protón, entonces yo voy a tener litio. O sea, cuando hay una transformación, la cantidad de protones que yo tengo en el núcleo, eso es lo que me determina el elemento que es. Así que si yo tengo cambios, si tengo protones, si tengo neutrones que se están transformando, neutrones en protones y protones transformándose en neutrones, pues allí hay un cambio en la estructura atómica, hay un cambio en el núcleo atómico, y ese cambio pues implica que cambia el elemento. Y eso es lo que se conoce como desintegración radiactiva, desintegración por segundo. La unidad más utilizada es el curio. La unidad más utilizada es el curio, y el curio es una medida, nos expresa que equivale a 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Una desintegración por segundo es un becquerelio. Un becquerelio es la unidad de la actividad, en el sistema internacional. El curio es una unidad tradicional, no es una unidad del sistema internacional. Nosotros deberíamos siempre expresar la actividad en becquerelios, pero por tradición y en honor a Marie Pierre Curie, me imagino, siempre hemos utilizado el curio como unidad. Entonces, la relación entre el curio y el becquerelio es esa. Un curio equivale a 3.7 por 10 a la 10 becquerelios. Sí, becquerelios. Y si un becquerelio es una desintegración por segundo y un curio es 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo, entonces un curio es 3.7 por 10 a la 10 becquerelios. Así como se interrelacionan,
estas unidades. Ahora, la actividad, como ya dije, es la expresión de qué tan radiactivo es un núcleo, qué tanta radiación está emitiendo ese núcleo, y ese núcleo pues va a perder con el tiempo esa actividad. Es como una pila que se va agotando hasta llegar casi al cero. No va a llegar al cero nunca, toda la vida va a continuar irradiando. Lo que pasa es que ya la radiación que finalmente va a emitir, o cuando uno dice que ya el isótopo no es radiactivo, no es que no sea radiactivo, sino que la cantidad de muestras que contiene, la cantidad de átomos que contiene que están emitiendo radiación, pues son tan poquitos que lo que uno mide pues está prácticamente dentro de lo que se considera radiación natural. Se vuelve radiación natural. O sea, es un elemento más de la naturaleza que va a emitir ese poquito de radiación al que estamos acostumbrados y adaptados. Entonces, durante el tiempo se pierde esa actividad, durante el tiempo se va perdiendo, hasta llegar a un momento en el que se ha perdido la mitad de esa actividad. Cuando hablamos de que se ha perdido la mitad de la actividad, estamos diciendo que es la mitad de los átomos que hay en esa muestra ya dejaron de ser radiactivos. Ese tiempo en el que ocurre se conoce como periodo de semidesintegración. En algunos textos le llaman vida media, y es mal llamado, realmente eso no es vida media tiene otra connotación, pero por traducción, por las traducciones, creo que lo han traducido así y así ha permanecido en nuestro argot, en nuestro lenguaje coloquial. Pero en realidad es periodo de semidesintegración, o sea, el tiempo que se necesita para que un isótopo radiactivo pierda la mitad de sus átomos radiactivos. O sea, no que los pierda, sino que deje de ser radiactivo. Bien. Entonces nosotros podemos hacer algunas relaciones, algunos ejercicios con respecto a esto. Por ejemplo, si nos dicen que ¿cuántos átomos por segundo se desintegran en una muestra de cesio 137 si su actividad es de 3 curios? ¿Cierto? Entonces pensemos, si tenemos 3 curios, nosotros podemos decir que podemos partir de la definición de que un curio es 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. Oye, ¿pero qué implica que sea 3.7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo? 3.7 por 10 a la 10 son 37.000 millones de desintegraciones por segundo. O sea que en un segundo, 37.000 millones de átomos se transforman. 37.000 millones de átomos emiten partículas radiactivas. Y después de la emisión de partículas radiactivas hay emisión de rayos gamma. Por lo menos emite un rayo gamma. O sea que por lo menos podemos decir que hay 37.000 millones de emisión de partículas y hay 37.000 millones de rayos gamma emitidos por un solo segundo. Por un solo segundo. Bien. Entonces, la actividad nos da un concepto, nos da una idea de qué tan radiactivo es un elemento, un isótopo. Nos puede indicar qué tanto riesgo nos estamos exponiendo. ¿Cierto? Bueno. Entonces, volviendo al ejercicio, nos están preguntando, si tengo 3 curios, ¿cuántos átomos se desintegran por unidad de segundo? Recuerden que desintegración por segundo es un becquerel, o sea, lo que nos están preguntando es cuántos becquereles. Si yo utilizo esta relación, yo finalmente digo, si un curio son 3.7 por 10 a la 10, pues 3 curios, ¿cuánto es? Pues lo que hago es multiplicar esto que está aquí por 3. En álgebra me enseñaron que si yo multiplico aquí, lo que hago a un lado de la igualdad, lo hago al otro lado, ¿cierto? Lo puedo hacer por regla de 3 o sencillamente yo digo aquí, si son 3 curios, entonces esto lo voy a multiplicar por 3. Así que 3 curios equivale a 11.1 por 10 a la 10 becquerel. 11.1 por 10 a la 10 becquerel. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 curios
Quiere decir, o 3 cubios implica que en un solo segundo se están desintegrando 111.000 millones de átomos. 111.000 millones de átomos por segundo. Esto es bastante grande. Bueno, aquí hay otro ejercicio. Nos dice si una fuente de iridio 192 tiene 2 terabecquerelios, pues ¿cuántos curios tiene? Pues lo hacemos al revés. Si partimos otra vez de la definición, si un curio son 3.7 por real a 10 becquerelios, pues entonces lo despejamos de acá al becquerelio. Un becquerelio serían 27 por 10 a la menos 12 curios. Nos están preguntando 2 terabecquerelios, ¿cuánto es? 2 terabecquerelios, 2 tera, un tera es la expresión de 10 a la 12, o sea, 2 por 10 a la 12 becquerelios. Hacemos lo mismo. Si yo aquí tengo 2 por 10 a la 12, pues lo que yo voy a hacer es multiplicar esto por 2 por 10 a la 12. Y eso finalmente me va a decir que 2 terabecquerelios es igual a 54 curios. Bueno, así más o menos usamos el concepto de la actividad. Bueno. Pero hay que tener en cuenta otras magnitudes, y dentro de estas magnitudes tenemos la exposición. La exposición es una magnitud que aplica únicamente a radiación electromagnética, o sea, a fotones. Cuando yo digo fotones son rayos X y rayos gamma. Aplica únicamente a radiación electromagnética. Entonces, como aplica únicamente a radiación electromagnética, pues nosotros lo que vamos a hacer es considerar un volumen de aire, donde van a incidir los fotones y donde los fotones me van a producir ionizaciones. ¿Qué es ionización? Las ionizaciones pues son cargas eléctricas, o sea, electrones libres y átomos que me quedan ionizados, o sea, que me quedan positivos dentro del elemento. Así que tomamos los iones de un solo signo, las cargas de un solo signo, las cargas expresadas en columpios, y lo dividimos en la cantidad de masa de aire contenido en ese volumen. Y eso lo expresamos en columpios por kilogramo. Columpios por kilogramo. Bueno, miremos aquí. Tenemos un fotón que me produce aquí una ionización, y ese electrón que arranca, ese electrón que se produce, me va a generar otras ionizaciones, porque recuerden que el electrón libre es también una partícula radiactiva. Y ese electrón me va a originar o me va a generar más ionizaciones dentro del volumen. Aquí tengo otro fotón que no alcanza a producir la ionización dentro del volumen, sino que la ionización la produce afuera. Entonces nosotros podríamos decir, no, pero es que la ionización la produjo afuera, así que yo no voy a tener en cuenta esos iones, esas cargas. Que de hecho, mire que muchos de ellos se quedaron por fuera. ¿Cierto? Pero lo cierto es que al momento de medir o al momento de tener en cuenta las interacciones aquí dentro del volumen, hay algunos ionizaciones que salen, por ejemplo, estas salieron de aquí. Estas salieron aquí. Y estas que se originaron por fuera entraron al volumen. Así que allí se origina un equilibrio, en una condición de equilibrio, y en esa condición de equilibrio es que se expresa la exposición. Entonces es medir en condiciones de equilibrio cuántas cargas se originan dentro de un elemento de volumen de aire y lo dividimos en la masa de ese aire. Y eso se expresa en columpios por kilogramo. Hay una unidad que también se expresa en columpios por kilogramo, que es una unidad también tradicional, por decirlo así, que es el Rentgen. Y el Rentgen, pues, es un columpio por kilogramo. Esto es exposición. O sea, un columpio por kilogramo es 3.876 Rentgens. Así se relacionan el Rentgen y el columpio y la exposición. Podemos decir entonces que el Rentgen, un Rentgen es 2.58 por 10 a la menos 4 columpios por kilogramo. Entonces recuerden, cuando hablamos de exposición estamos hablando de depósito de energía, o sea, cantidad de ionizaciones producidas en un volumen de aire. Estamos midiendo eso en aire.
Los instrumentos de medida, la mayoría de ellos no me muestran columpios por kilogramo, sino que lo que me muestran es Rengen o REMS. Entonces me dice, fueron tantos milirem por hora, tantos milirem por minuto, ¿cierto? Entonces utilizamos este factor para hacer la conversión. Para hacer la conversión de esos REMS a kilogramo, perdón, a columpio por kilogramo, que es la exposición. Existe otra unidad, perdón, otra unidad no, existe también la tasa de exposición, que no es otra cosa más que la exposición expresada por unidad de tiempo. Ahorita le hablé de, bueno, Rengen por hora, Rengen por minuto, eso es tasa de exposición, o sea, la exposición expresada en unidad de tiempo. Si lo expresamos en el sistema internacional, pues sería columpios por kilogramo por segundo. Otra unidad que interesante es el Kerma. El Kerma, bueno, lo usamos los físicos más que nada, más que todo en algunos procesos muy puntuales. Pero el Kerma tiene una connotación muy importante, y es que no es únicamente para radiación electromagnética, sino que también se tienen en cuenta los neutrones. Pero si vemos bien, los neutrones no tienen carga y la radiación electromagnética tampoco tiene carga. Entonces, el Kerma se utiliza únicamente para radiación indirectamente ionizante. En su curso de protección radiológica, pues recuerden que es radiación indirectamente ionizante. Bueno. Entonces, allí el Kerma se define como el cociente entre la suma de todas las energías cinéticas de las partículas cargadas que se producen por la ionización dentro del elemento de masa. Ahora, el Kerma sirve también tanto para aire como para tejido. Aire o agua, en condiciones de equilibrio. ¿Bien? Aire o agua, y es una magnitud dosimétrica, para hacer dosimetría. Bueno. Entonces la energía expresada en joules, y la masa expresada en kilogramos, eso nos da una unidad que es el Gray. El Kerma es muy similar a la dosis de entrada, a la dosis en superficie que utilizamos ya en dosimetría del paciente o en dosimetría de los trabajadores, ¿no? Como trabajadores. Bien. También está, todas estas unidades también tienen su tasa. Está la tasa de Kerma, que es el Kerma expresado por unidad de tiempo. Uno dice Grace por minuto, Grace por hora, Grace por segundo. Eso es Kerma. Y estamos haciendo medidas ya sea en aire o en agua. Cuando estamos interesados en el tejido, entonces hablamos de dosis. Y cuando hablamos de dosis, tenemos que tener en cuenta que hay un depósito de energía en el tejido. Por ejemplo, el depósito de energía que hacen la radiación electromagnética, los rayos X. Bien, los rayos X interactúan con el tejido, llegan al tejido, entregan energía y se producen algunos fenómenos. Dentro de esas interacciones que hay, las más interesantes o las que me interesan son estas. El efecto fotoeléctrico, aquí donde un rayo X entre un fotón gamma le entrega energía al electrón. Pero vamos a trazar un poquito Vamos a trazar un poquito Bueno. Aquí en esta primera interacción tenemos una dispersión coherente, o sea, el fotón interactúa pero no entrega energía. Entonces, aquí no hay ionización. ¿Qué pasó? Aquí no hay ionización como tal. Ocurre con fotones de muy baja energía. La que viene sí me interesa, este es el efecto Compton. En el efecto Compton ya hay ionización. El fotón le entrega algo de energía al electrón, y el electrón esa energía que gana, pues lo utiliza para salir del átomo en el que está. Me queda un rayo X residual o un rayo gamma residual con menos energía, pero ya tengo una ionización. Aquí ya hubo un depósito de energía.
Otro fenómeno es el efecto fotoeléctrico. Aquí también hay depósito de energía. No me queda ningún fotón residual, no me queda ningún fotón residual, tengo el electrón que se va. Entonces, este es uno de los mecanismos mediante los cuales se hace el depósito de energía. Cuando es radiación directamente ionizante, pues puede ser una partícula alfa que se acerque por aquí, entonces arranca electrones de los orbitales externos al átomo y me lo deja ionizado. O un electrón que venga y choque contra este otro electrón y por repulsión columbiana, porque son de la misma carga, se repelen, entonces me saca y tiene la energía cinética suficiente, pues va a sacar a este electrón de aquí. El electrón incidente no se queda, es desviado. O sea, chocan y se saca el electrón que está aquí y el otro se desvía. Entonces también me deja un átomo ionizado. Pero en esa interacción hay una cesión, una cese de energía. Hay una cedencia de energía, por lo tanto hay un depósito de energía en el tejido. Ese depósito de energía en el tejido, entonces implica que hablemos de dosis absorbida. Cuando hablamos de dosis absorbida, no nos interesa el tipo de radiación que hizo ese depósito. No nos interesa el tipo de radiación que hizo ese depósito de energía. Entonces es una magnitud utilizada, válida para todo tipo de radiación, no solamente para una determinada radiación, sino que todo tipo de radiación se le puede aplicar. Cualquier forma de radiación que interactúa con el tejido le entrega energía. Y si solamente estamos mirando eso, entonces estamos hablando de dosis absorbida. Así que la energía igual expresada en julios, la masa del tejido en el que se hizo el depósito en kilogramos, eso hablamos, es una unidad. Se conoce como Gray, ya lo vimos. Por eso les decía que el kerma es muy similar a la dosis absorbida, solo que el kerma pues lo utilizamos en aire o en agua para hacer mediciones de dosimetría. Un procedimiento que hacemos los físicos. Y la dosis absorbida pues ya la utilizamos para la dosimetría del paciente o del trabajador. Podemos utilizarla en cualquiera de los dos, más para el paciente. De hecho, en radioterapia, las prescripciones de dosis para tratamientos de cáncer se hacen en dosis absorbida. El radioterapeuta nos dice hay que dar tantos grays, tantos miligrays, tantos centigrays, y eso es lo que uno programa. Bien. También existe la tasa de dosis absorbida, que ya es la dosis expresada en unidad de tiempo. Si nosotros vamos a tener en cuenta el tipo de radiación que se utilizó, entonces ya no hablamos de dosis absorbida, sino que pasamos a otra dosis, que es la dosis equivalente. Es la dosis equivalente. Cuando hablamos de dosis equivalente, pues es la dosis absorbida multiplicada por el factor de ponderación de la radiación. Y aquí este factor de ponderación de la radiación, pues lo que me está diciendo es, bueno, es un valor numérico que me puede indicar qué tan dañina o qué tan nociva es determinada radiación en el tejido, porque van a entregar un depósito de energía. Por ejemplo, los fotones tienen un factor de ponderación de 1. O sea, si es 1, o sea, podríamos decir que los fotones son los que menos efecto inducirán en el tejido. Comparado, por ejemplo, con una partícula alfa, que la partícula alfa el factor es de 20. O sea que una partícula alfa me generará una reacción 20 veces mayor que un rayo X en el tejido sobre el cual incida, sobre el cual haga el depósito de energía. Y así tenemos diferentes formas de energía aquí. Fotones, o sea, rayos X y rayos gamma. Electrones y muones, o sea, aquí en este renglón simplemente podemos decir rayos beta, partículas beta. También el factor de ponderación es 1. Si estamos expuestos a neutrones, los neutrones pues tenemos diferentes rangos de energía. Dependiendo del rango de energía en el que tengan los neutrones, pues el factor va a ser desde 5 hasta 20. Bien.
menos de 10 kiloelectronvoltios 5, entre 10 y 100 kiloelectronvoltios 100, entre 100 y 2 megaelectronvoltios es 20, y pasada la barrera de los 2 megaelectronvoltios decrece. Para protones, distinto de los protones de retroceso, entonces el factor de ponderación es de 5. Entonces, si yo quiero conocer la dosis equivalente, ¿qué hago? Pues calculo la dosis absorbida o la mido, y eso lo multiplico por el factor de radiación al que dé lugar. Es decir, que si fue un rayo X, pues yo multiplico por 1. Numéricamente, para los rayos X y los electrones y las partículas beta, pues numéricamente va a tener el mismo valor que la dosis absorbida, pero cambiamos la unidad. La expresamos ahora en Sievert. Bien. Si es una partícula alfa, pues yo lo multiplico por 20, entonces suponiendo que fueran 2 grays de dosis absorbida, pues multiplicado por 20 quiere decir que la dosis equivalente sería 40 sieverts. Ahora, si me interesa también saber en el tipo de tejido en el que se hizo ese depósito de energía, qué posibles reacciones va a tener, pues lo que nosotros hablamos de dosis efectiva. Cuando hablamos de dosis efectiva, pues tenemos en cuenta la energía depositada en el tejido, qué tipo de radiación fue la que hizo ese depósito en el tejido. Entonces lo que hacemos es multiplicar la dosis equivalente por un factor de ponderación del tejido. A cada tejido será asignado un valor, un número también, una ponderación. La suma total de ella, pues es 1, es 1. Pero yo quiero que miren aquí esto. Aquí en estos factores de ponderación que coloqué, estos fueron tomados de la resolución 181434 del 2002 del Ministerio de Minas y Energía, que es el Reglamento Colombiano de Seguridad y Protección Radiológica. Y ahí en nuestro reglamento aparecen las gónadas con un factor de ponderación de 0.20. Es un factor de ponderación muy alto. Por eso se creía y todavía pensamos en proteger las gónadas a toda costa. Y en muchos centros radiológicos tenemos protectores gonadales, aunque no los usamos, pero ahí los tenemos. Bien. Pero resulta que estos factores de ponderación fueron redefinidos por la Comisión Internacional de Protección Radiológica y publicados los nuevos factores en el año 2007 en el ICRP 103. Y en ese ICRP 103, pues, vemos algunas cosas interesantes. Primero, las gónadas no son tan radiosensibles como lo creíamos. Y la mama, ojo, la mama que está aquí abajo, miren, en esta lista está aquí, le aparece un factor de 0.5, o sea, aparece como un órgano que no es tan sensible a la radiación. Resulta que para el ICRP 103, o sea, para la Comisión Internacional, la mama sí es un tejido bastante sensible. El tejido mamario es más sensible a la radiación que las gónadas. Bien. Entonces, los factores válidos, los factores de ponderación del tejido válido, son estos que están aquí. Entonces, para cada uno de los órganos que están acá, el factor es de 0.12. Estos son los más radiosensibles que hay. Luego tenemos las gónadas, y mire cómo pasaron de 0.20 a 0.08. Y la mama, que estaba en 0.05, pasó a 0.12. Bien. Vejiga, esófago, hígado y tiroides 0.04, y el resto de superficie ósea, cerebro, glándulas salivares y piel 0.01. Esto es para cada uno de los tejidos que nos interesa. Entonces, si yo quiero calcular la dosis efectiva en el estómago, entonces multiplico por 0.12. Si la quiero calcular en tiroides, pues multiplico por 0.04. ¿Listo? Esta columna que está aquí representa la sumatoria de todos los factores, o sea, agrupando todos los órganos. Todos los órganos del primer renglón, pues, implican que esos tienen una sumatoria de factores de 0.72. La sumatoria total de esos factores, pues, es 1. Es 1. Así que si la sumatoria total es 1, quiere decir que para cuerpo entero, la dosis efectiva tiene el mismo valor, tanto numérico como de unidades, que
que la dosis equivalente. ¿Sí? Porque si yo multiplico una dosis equivalente de tantos grays, 5 grays, por ejemplo, por el factor de ponderación, pues la sumatoria del total y la sumatoria es 1, pues 5 por 1, 5 ciber, perdón, 5 ciber por 1, eso va a ser 5 ciber igual. La dosis efectiva también se expresa en ciber. Bueno. ¿Cómo funciona? Pues miremos aquí. Tenemos esto, tenemos que si un paciente recibe una dosis de 0.2 grays de rayos X, pues me preguntan cuál es la dosis recibida en el esófago. Aquí ya en el ejercicio, pues tenemos 0.2 grays, o sea que esta es la dosis absorbida. Para la sesión del próximo mes, por favor les quiero pedir que ingresen oportunamente, pues porque si ingresan después de la hora de inicio, pues me desconcentra, me interrumpe porque tengo que darles acceso a la sala. Entonces, bueno. Entonces, volviendo al ejercicio, tengo un paciente que recibe una dosis de 0.2 grays de rayos X. Me preguntan cuál es la dosis efectiva recibida en el esófago. ¿Qué hago? Como ya tengo la dosis absorbida, pues yo ahora lo que voy a hacer es multiplicar esta dosis absorbida por el factor de ponderación de la radiación. ¿Cuál radiación? Pues los rayos X. ¿Cuál es el factor de ponderación de los rayos X? 1. Si el factor de ponderación de los rayos X es 1, pues multiplico 0.2 por 1, eso me da 0.2 ciber. Recuerden que cambio la unidad a ciber. Bueno. Ahora con la dosis equivalente, pues calculo la dosis efectiva. Así que multiplico 0.2 ciber por el factor de ponderación del esófago, que es 0.04. Así que finalmente, pues obtenemos que el resultado de la dosis efectiva es de 0.008 sieverts. O sea, 8 milisieverts. 8 milisieverts no le causa daño. 8 milisieverts no le causa daño a ningún tejido. Por lo tanto, no hay ningún riesgo para el esófago. Bien, aquí está publicado el formato de asistencia. Por favor, diligéncienlo. Voy a copiárselos en el chat para que puedan diligenciar la asistencia. Listo, ya tienen en el chat el enlace para que llenen la asistencia, por favor. Listo. Entonces, así es como uno lo puede aplicar. Pero ¿dónde ve uno esto más reflejado pues de mayor aplicación? Pues cuando nosotros utilizamos los límites ocupacionales de dosis. Se ha establecido que los límites de dosis son 20 milisieverts de dosis efectiva promediada durante 5 años. O sea, dosis a cuerpo entero, 20 milisieverts. O sea, en 5 años 100, debo acumular 100 milisieverts y dividido eso en 5, o sea, el promedio me da 20. Pero ojo, en ninguno de esos años debo superar los 50 milisieverts. Para el cristalino, las dosis equivalentes son 20. Aquí hay un error, aquí fue un 0 de más. Son 20, no 200. 20 milisieverts. En nuestro reglamento aparecen 150, pero es porque no está actualizado. En el año 2011, la Comisión Internacional de Protección Radiológica hizo la advertencia y pidió que cambiáramos ese factor. Bueno. Y tenemos aquí también, tenemos que para extremidades cipial 500 milisieverts. Y para mujeres gestantes, 1 milisievert de dosis efectiva desde la declaración de su estado, de su embarazo. Bueno, bien. Entonces,
Esto es lo que tenemos en cuenta y es lo que nuestros dosímetros reportan. En el reporte de dosimetría nos reportan aquí la dosis efectiva, la dosis equivalente al cristalino y la dosis equivalente a extremidades y piel. Nosotros si miramos en el acumulado del año, pues aquí no puede exceder de 20, aquí tampoco puede exceder de 20, aquí tampoco puede exceder de 500 milisievert. Bueno, yo hasta aquí, llegamos hasta aquí. Ya con esto damos por terminada la sesión de hoy. Hagan la asistencia, por favor. Estoy corriendo a cortar porque ya tengo el otro grupo solicitando acceso a la sala. Entonces vamos a interrumpir aquí. Ya terminamos con esto la charla. Y nos vemos dentro de un mes. Por favor, tengan en cuenta eh, el acceso a la sala, hacerlo oportunamente, 5 minutos antes de iniciar la charla, y después para no tener esos inconvenientes de estar interrumpiendo para darles ingreso. Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Por favor, hagan la asistencia. Voy a suspender la grabación. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla aquí a través del chat. Les daremos respuesta durante el transcurso.